Y con esa información va al juzgado y el juzgado dice en instrucción, pues vamos a investigarlo. Que por esto no, pero vamos a investigarlo y acaba saliendo otro delito, que hoy se descuelga porque está prescrito, pero se mantienen otros. Entonces lo que denuncia la defensa del hermano de Pedro Sánchez es que está ante una investigación prospectiva, que significa de algún modo se echa la red al mar y aunque no caiga el pescado grande, aunque sea una sardinilla, cae. Marta, solo faltaba aquí la pregunta del tribunal de quién insistió tanto en la instrucción para que calificase ese testigo de usurpador al hermano del presidente del gobierno. A mí lo que me queda de duda. Es una buena pregunta y yo no tengo la respuesta, Xavi, pero bueno, aquí tenemos un testigo diciendo que será presionado para que llegue a decir algo de lo que ahora se quiere deshacer, ¿no? Y por otra parte, esa testigo ha dicho que a pesar de las injusticias que ella dice que vio durante el proceso, no puso ninguna reclamación formal. Sí que envió un correo electrónico a la Fiscalía. Lo hizo el año pasado, 8 años después de los hechos. Jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez. Hoy ha declarado una de las candidatas al puesto que finalmente se adjudicó a David Sánchez y ha dicho que antes de presentarse le dijeron que la plaza estaba ya adjudicada. Eso sí, no ha querido calificar de ilegal el procedimiento y reconoce que durante el proceso de investigación le presionaron para que calificase al acusado como usurpador, término que hoy ha retirado. Probablemente el testimonio más destacado que hemos escuchado hoy sea el de otra de las candidatas que buscaba el mismo puesto que se llevó David Sánchez. Era una de esas declaraciones que las acusaciones populares tenían marcada en rojo en el calendario, pero quizá ha sido un punto menos beligerante de lo que se esperaba, porque por una parte esta candidata, ex candidata a ese puesto, ha dicho que el proceso de selección en su opinión fue injusto y que ella vio que dice que no había igualdad de oportunidades, pero por otra parte también se ha cuidado de no señalar ninguna ilegalidad o irregularidad concreta. Y por otra parte también ha dicho que ella fue al proceso cuando le habían dicho que la plaza ya estaba dada, que ya estaba preadjudicada, pero al mismo tiempo también ha retirado eso de que David Sánchez sea un usurpador, un calificativo que sí que se utilizó durante la investigación del caso. Y para mañana el plato fuerte son las comparecencias de los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, que llevaron la investigación del caso. Cuando yo hice mi declaración en el procedimiento de instrucción, alguien me preguntó que si pensaba que David era un usurpador o algo así, puso en mi boca esa palabra que yo no, si la dije, que creo que no la dije, lo quiero retirar. Porque si la dije fue porque me insistieron tanto que al final supongo que dije que sí o que nos lo usurpó a todos, pero yo quiero retirar esa palabra porque creo que fue de alguna manera condicionada a decir eso y yo no pienso eso. Y por otra parte, esa testigo ha dicho que a pesar de las injusticias que ella dice que vio durante el proceso, no puso ninguna reclamación formal. Sí que envió un correo electrónico a la Fiscalía. Lo hizo el año pasado, 8 años después de los hechos. Marta, solo faltaba aquí la pregunta del tribunal de quién insistió tanto en la instrucción para que calificase ese testigo de usurpador al hermano del presidente del gobierno. A mí lo que me queda de duda. Es una buena pregunta y yo no tengo la respuesta, Xavi, pero bueno, aquí tenemos un testigo diciendo que será presionado para que llegue a decir algo de lo que ahora se quiere deshacer, ¿no? Esta misma señora ha declarado además que David Sánchez le ofreció algunos trabajos estando ya en el cargo, porque se ofrecen otros trabajos a directores de orquesta, y que tuvo buena relación con él y que realmente no lo aceptó, no porque le tuviera inquina o todavía, digamos, manía por lo que había pasado, sino por motivos personales de que los viajes no le cuadraban y demás, ¿no? O sea, que es que no se entiende. Tampoco ha sabido explicar, yo creo, esta mujer por qué no denunció en su momento. Ella dijo que es que entonces no le parecía, que le parecía muy grande, que tampoco era para tanto. O sea, le ha quitado importancia al hecho de que en su momento no lo denunciara porque no pensaba que era para tanto y, sin embargo, mirar a dónde ha llegado todo esto, ¿no? Que hay que recordar una y otra vez de dónde viene este procedimiento judicial, porque me parece que es fundamental. No es esta mujer quien denuncia esto. Es Manos Limpias quien pone una denuncia diciendo que David Sánchez se ha enriquecido y que tiene un patrimonio de 1,4 millones de euros en acciones del BBVA.
Esto es lo que pone este procedimiento en marcha. No esta mujer que hoy se desdice y dice que David Sánchez no es un usurpador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también mañana a los oficiales de la UCO que van a explicarnos. A mí me parece que es una duda también razonable, Xavi. ¿Por qué tardado tanto tiempo en decirnos que no era 1.400.000, sino 71.000 euros cuando es una llamada al banco de este hombre? Se tardó mucho tiempo en desmentir esta información de medios o pseudomedios y que Manos Limpias había llevado a tribunales. Yo lamento jugar a Litumas en esto, lo lamento, pero me parece que es un dato también a tener en cuenta. Hay un caso muy similar en el Conservatorio de Málaga de la hermana de Moreno Bonilla. Había una denuncia de una de las candidatas. Allí sí había una denuncia de una de las candidatas y el juzgado recientemente lo ha archivado. Yo creo que si hay que investigar, hay que investigarlo todo. Y que unos sí, otros no, pues estas cosas son las que generan... Quiero decir que en España, por supuesto, que hay casos de estos. Muchos llegan, o algunos llegan a los juzgados, otros no. Otros se quedan en alegaciones dentro de la propia institución, quejas, etcétera, ¿no? O denuncias internas. Y claro que ha sucedido. En Valencia, por ejemplo, se está investigando la adjudicación de 2 plazas que se pusieron ante un notario, unas personas, que no sé si eran de Compromís, que dijeron, la plaza va a ser para este y para esta, y efectivamente fue. Quiero decir, claro que pasa, desgraciadamente, claro que pasa. Y claro que esto no es un proceso judicial único y excepcional. En España, todos los días hay juicios relativos a plazas y concursos. Y eso es normal. Es normal que los candidatos que concurren lo quieran denunciar y si se ha cometido una ilegalidad, que se condene. Ahora bien, yo lo veo un caso clarísimo. Cuando hablamos, no de lawfare, porque yo no sé el juez o la jueza, ¿no? Qué motivaciones tiene, pero sí es un caso que tiene un componente político enorme. ¿Por qué lo tiene? No sé si os acordaréis que ha trascendido que el hermano de Pedro Sánchez no sabía dónde tenía el despacho. Claro que lo sabía. Sí lo sabía. Se cortó un vídeo para hacer parecer que no lo sabía, cuando después de esa declaración pudo decir el piso, la situación, la calle, las características del despacho, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha utilizado políticamente, por supuesto. Claro que hemos escuchado que hay gente y correos que dicen el hermanísimo, tal, pero en España, afortunadamente, como esto es una democracia, no tienes que demostrar tu inocencia, sino que tienen que demostrar tu culpabilidad. Entonces, que un grupo de funcionarios, de trabajadores o de opositores o concurrentes a una plaza digan que como eres hermano de un secretario general del Partido Socialista eres el hermanísimo o que esto ya está dado, tal, no quiere decir que se pueda demostrar. Si se demuestra, que lo condenen, que le quiten la plaza y que hagan lo que tengan que hacer. Pero que lo que hemos conocido hasta ahora han sido manipulaciones. Algunos rumores, como el de esta propia testigo, ¿no? Que dice, bueno, yo es que es lo que oí, yo no tengo ningún dato, a mí me pareció que no me preguntaron suficiente, a mí me dijeron que esto ya estaba dado. Pero si tuvieran que condenar a cada persona de la que podemos decir aquí que parece algo, imagínate, no quedaría un español. Yo creo que lo más relevante es efectivamente que mientras suceden otras cosas, investigaciones comandadas por la UDEF, subsiste la duda de si en este país se ha limpiado, perdón por la expresión, suficientemente toda la estructura de poner la policía y el Ministerio del Interior no al servicio del Estado, sino al servicio particular del Partido Popular en el gobierno en aquel momento, contra los determinados rivales políticos y también al servicio particular de quienes se han enriquecido pero hasta el punto de que en ese banquillo hay comisarios o excomisarios millonarios, cosa que evidentemente no se justifica con un sueldo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque sea al más alto nivel. Entonces, claro, las mismas instituciones que piden respeto y hablan de separación de poderes, pues tendrán que asumir que el respeto, como casi todo, tiene que ser mutuo y que también el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tienen que tener respeto por las instituciones democráticas hasta el punto de poder garantizarnos que actualmente cuando existen operaciones en marcha no puedan subsistir las sospechas sobre qué se persigue con ese tipo de operaciones, porque cuando han dedicado a las cloacas policiales a objetivos particulares, algunos de ellos políticos, otros, en fin, más crematísticos, ¿verdad? Pues es que eso socava la credibilidad y la legitimidad de las instituciones
y de aquellos polvos estos lodos. Y el tribunal que juzga a David Sánchez le retira uno de los delitos porque ha prescrito, pero rechaza anular el juicio. El hermano del presidente del Gobierno va a seguir siendo juzgado por tráfico de influencias y por prevaricación por su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz. Aitor Lourido, hoy han empezado a declarar los primeros testigos. Sí, de hecho han empezado a declarar las personas que tenían que trabajar con David Sánchez, a las que tenía que coordinar David Sánchez, son los directores o exdirectores de los conservatorios musicales de aquí de Badajoz. Dicen que David Sánchez sí que iba a trabajar, que sí que cumplió con las tareas y dicen que en ningún caso pueden afirmar que hubiese un proceso de selección amañado para darle la plaza al hermano del presidente del Gobierno. Tampoco ha podido afirmar eso otro testigo, que es de hecho un candidato que se presentaba a la misma plaza de coordinación que ganó David Sánchez, que a preguntas directas del presidente del tribunal tampoco ha podido matizar o tampoco ha podido identificar si había irregularidades en el proceso de selección. Sí que ha dicho que él no conoció nunca los criterios de evaluación ni las notas, pero también ha matizado que tampoco se preocupó por saberlo. Pero al margen de que no se le requiriera, que es una cuestión de hecho, ¿usted tenía esa obligación? No. En segundo lugar, conviene esta parte, con permiso de la sala, que aclare usted en relación con la pregunta que le han hecho sobre este apodo del hermanísimo. Yo he escuchado en el primer tramo de su declaración que decía usted que tuvo conocimiento de eso después de la adjudicación de la plaza. ¿Es así? Es así. Es así. Bien. Y en tercer lugar, una pregunta muy concreta que le quiero hacer, que viene del escrito de acusación. Usted en mayo del 17 trabajaba en el conservatorio, ¿verdad? Sí. Mire, ¿usted ya conocía o sabía si alguien conocía que la plaza de coordinador de los conservatorios era para David Sánchez? A mí no me consta, yo no lo sabía. Eso es. Bien. Mire, según parece, hubo un señor que se llamaba don Emilio, que era don Emilio González, que era el que coordinaba, dicho usted, los conservatorios. Después tuvo don David. Usted sigue trabajando en el conservatorio, ha dicho, ¿verdad? Sí, sigo trabajando. ¿En la actualidad hay alguien que esté realizando esa función? ¿Se ha vuelto a convocar por la Diputación la plaza? Sí, se ha vuelto a convocar y hay otra persona ocupándola. ¿Usted ha visto a esa persona? Sí. Mire, le quiero también preguntar por una cuestión que ha pasado así de soslayo, pero que esta parte le interesa, que es la relativa a la mención que hace usted a Portugal. Usted, al margen de lo que es la evolución lógica del curso de una administración, a raíz de la entrada del señor Sánchez en este puesto, ¿notó una cierta querencia, una cierta inclinación a ampliar a través de proyectos europeos? A diferencia de lo que trascendió en un primer momento... Materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. El hermano de Sánchez sí supo ubicar previamente en esa declaración dónde se encontraba su despacho. Desde el principio hasta que yo pido la excedencia, tengo el despacho en el Conservatorio Superior, en la Plaza de la Ciudad. Aunque luego aclarase que el cumplimiento de su trabajo no estaba vinculado a un sitio físico. Poco después de esta declaración, el año pasado, dimitió de su cargo. Bueno, él mismo explicaba que no sabía dónde tenía que trabajar, no sabía tampoco cuáles eran las funciones del... Sí lo sabía, lo que pasa que lo que sucedió con esa declaración de instrucción es que se filtró, cuando no habíamos visto el vídeo, se filtró una versión interesada de que no sabía dónde se ubicaba la oficina, pero sí lo sabía, él lo explica perfectamente, dice que está en la Plaza de la Soledad, luego dice que se va de baja maternal y que a la vuelta no tiene despacho, entonces le reubican en otro despacho que también estaba ocupado y les dice, bueno, ya me apaño yo, no os preocupéis, trabajaba en la biblioteca, o sea, él en ningún momento dice, no sé dónde está mi despacho, simplemente le preguntan, porque es verdad que el puesto que él tenía cambia de nombre, y entonces la jueza le pregunta dónde se ubica esa oficina de artes escénicas, creo que se llamaba. Entonces, ¿y esto es lo que él dice? Claro, dice, no sé, supongo que se referirá al despacho en el que yo trabajo, pero
En ningún momento, o sea, sí que es verdad que eso fue muy comentado y demás, pero no era más que una filtración interesada que derivó en un bulo. Pues este es un caso disparatado, no tiene ningún sentido desde el principio. Ha ido además, como se ha explicado, cambiando el objeto de la investigación. Es decir, es un tema muy serio, pero yo a veces digo de broma que solo falta que le terminen imputando por desafinar en la orquesta, porque es todo absolutamente disparatado, no tiene ningún sentido. Y además está basado efectivamente, y esto hay que subrayarlo aunque ya se ha dicho, en la mentira de que se creó un puesto para el hermano del presidente del gobierno. No era presidente del gobierno y ninguno de los que estábamos aquí, ni probablemente ninguno de los que nos escuchan en este momento, daba por hecho que fuera a ser presidente del gobierno nunca Pedro Sánchez en el momento en el que se creó esa plaza en octubre del 16. Es todo un disparate, no tiene ningún sentido, ha ido cambiando el objeto. Además hay otros elementos, como que precisamente el presidente de la Diputación no es precisamente el líder regional más próximo a Pedro Sánchez que hay en el partido. O sea, tiene todos los elementos de cosas disparatadas que se han leído, aquello de es que no va nunca al despacho. Oiga, ¿qué quiere? ¿Que lleve la orquesta al despacho? Tendrá que ir donde está la orquesta, tendrá que ir donde se contrata a los músicos, donde se prepara una orquesta. Hay además óperas que podrán gustar o no como estaban ejecutadas, pero por eso no condenan a nadie de momento, pero hay óperas que se han estrenado y que se han hecho, había una programación, que decir es que es un caso absolutamente absurdo, ridículo y bueno, no sé qué más se puede decir. Creo que por supuesto, mi opinión sobre esas acusaciones populares no difiere de lo que acabo de oír de Luis o de María Eugenia, pero creo que efectivamente lo que hay que poner el foco es en la justicia. Es decir, por el hecho de que haya un derecho constitucional a ejercer la acusación popular, no quiere decir que haya una obligación de los jueces a admitir a trámite todo lo que presentan esas acusaciones populares, y creo que ahí está más el problema que en legislar para cambiar esas acusaciones populares, a pesar de efectos tan indeseables como este. Lo que están investigando con todo ese aparataje de delitos del que ya se han caído dos, uno de instrucción y ahora otro durante el juicio, es si se le enchufó al hermano del presidente del gobierno por ser presidente del gobierno hace 10 años. Lo que sucede es que hace 10 años Sánchez no era presidente del gobierno. Es que hace 10 años Sánchez no estaba ni en la Secretaría General del partido. Le habían apeado y estaban en ese viaje, recordarán ustedes, por intentar buscar el apoyo de la militancia para regresar a la Secretaría General del Partido Socialista. Pero en este caso, Sánchez no era presidente del gobierno y no era secretario general del PSOE. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, la presenta manos limpias. Ahí está. Y la presenta basándose en recortes de prensa y se demuestran enseguida que son falsos. ¿Qué dirán ustedes? ¿Cómo pueden ser recortes de prensa y que digan mentiras? Bueno, pues son recortes de prensa de periodistas que mintieron. Y la información es falsa. Y con esa información va al juzgado y el juzgado dice en instrucción, pues vamos a investigarlo. Que por esto no, pero vamos a investigarlo, y acaba saliendo otro delito, que hoy se descuelga porque está prescrito, pero se mantienen otros. Entonces lo que denuncia la defensa del hermano de Pedro Sánchez es que está ante una investigación prospectiva, que significa, de algún modo se echa la red al mar y aunque no caiga el pescado grande, aunque sea una sardinilla, cae. Yo que soy de Puerto de Costa, se lo explico muy sencillo.